Hoy vamos a presentar el realismo francés. Este trabajo se realiza en la materia literatura románica del profesor Adolfo Pozziagui, alumno Guido Rafael Mamani. Gustave Flaubert nació el 12 de diciembre de 1821 en Crozet, Francia, y falleció el 8 de mayo de 1880. Es conocido principalmente por su novela Madame Bovary y por su búsqueda de la palabra exacta. Abandonó sus estudios que él realizaba en Derecho en París en 1844 y luego se mudó con su madre y con una sobrina que tenía a una casita cerca del Sena, en un lugar alejado, donde permanecería hasta su fallecimiento. Fue allí donde escribió la mayor cantidad de obras y es considerado uno de los mejores novelistas de Occidente del siglo XIX. Dentro del análisis que voy a realizar, voy a explicar sobre un corazón sencillo. Se denomina un corazón sencillo o corazón simple, como también es conocido, a la obra de Gustave Flaubert porque la protagonista principal, que se llama Felicidad, va a exponer características bondadosas, una persona que no miente, que es buena de corazón y por ese motivo también sufre algunas cuestiones negativas. Según Olesa Joan, en el texto Realismo y Naturalismo, el realismo es un modelo cultural que expresa un momento de equilibrio, de aceptación del marco social creado por la revolución y a la vez de esperanzado desafío a sus fallas y fisuras. Todos sus elementos formales expresan ese equilibrio y esa confianza en el pacto. El realismo decimonónico francés es el inicio del realismo francés que se puede marcar en la primera mitad del siglo XIX como respuesta y continuación a la estética romántica. En el ámbito de la literatura se desarrolla principalmente en la narrativa, en la novela. Se pueden mencionar varios representantes, aunque muchos no pertenecieron históricamente al realismo, y otros renegaron del término. Dentro de los principales protagonistas del realismo encontramos a Balzac, a Stendhal, Flaubert, Guy de Maupassant, entre otros. En la ficha de cátedra sobre el realismo encontramos diferentes tipos de caracterizaciones de la narración realista. Siguiendo a Becker, Flaubert propone 3 principios de la novela realista. 1. El tema no es importante. 2. El autor debe desaparecer de su obra, manteniendo una rígida objetividad e impasibilidad. 3. La literatura no predica, sino muestra. Por ello, en Un corazón sencillo, se observa que el título hace referencia a la criada, un corazón sencillo, un corazón simple, y que encontramos una literatura que va a mostrar la realidad, tal cual es, de manera objetiva. El narrador no emite juicios críticos, presenta y describe, cuenta su historia previa, pero no una crítica directa o frontal y burlona. Cito, en toda estación llevaba un pañuelo de indiana, sujeto en la espalda, con un imperdible, un gorro que le cubría el pelo, medias grises, refajo encarnado y encima de la blusa un delatán copeto como las enfermeras del hospital. También va a describir de forma general la casa y va a ir describiendo los pisos. Cito, esta casa, revestida de pizarra, se encontraba entre una travesía y una callecita que iba a parar al río. En el interior había desigualdades de nivel que hacían tropezar. Un pequeño vestíbulo separaba la cocina de la sala, donde Madame Aubin se pasaba el día entero sentado junto a una ventana en un sillón de paja. Alineadas contra la pared, pintadas de blanco, 8 sillas de caoba. Y por último se va a centrar en lo que hace Felicidad. Cito, Felicidad se levantaba al amanecer para no perder misa y trabajaba hasta la noche sin interrupción. Después, terminada la cena, en orden la vajilla, encerrada la puerta, tapaba los tizones con la ceniza y se dormía ante la lumbre con el rosario en la mano. Presenta descripciones extensas y precisas de lo material, describe la casa y el ambiente general en donde vive, siempre describe dónde ella vive, y luego la casa, y luego los bienes, y luego la descripción del personaje. En cuanto a este recurso literario se llama prosopografía. La prosopografía es una figura retórica que consiste en describir físicamente un personaje que puede ser una persona, un animal, un dios, un monstruo, entre otros.
La descripción es básicamente física, es una estética materialista, le dan importancia a los objetos, definen la identidad del sujeto. En las descripciones se da una importancia mayor a los objetos y a lo material del personaje. Gustavo Flaubert deja entrever la crítica a la burguesía. Él realiza una crítica de manera oculta. Por ejemplo, dice: Felicidad le tomó cariño, les compró una manta, camisas o un hornillo. Era evidente que le explotaban. También aparecen los flashbacks, la analepsis. El narrador detiene el flujo de la narración. Se vuelve a un hecho anterior, algo muy usado en los realistas. Con esta técnica, el narrador cuenta un hecho anterior al que había pasado, y aparecen los personajes biografados. La historia va a comenzar con el empleo de ella como moza del corral. En una romería, que era una fiesta popular, se encuentra con Teodoro, una relación que comienza de manera traumática, en donde Teodoro trata de abusar de ella. Cito: una tarde del mes de agosto, tenía entonces 18 años, la llevaron a la romería de Colleville. Se quedó pasmada, estupefacta por el estruendo de las rascatripas, las luces en los árboles, la variedad abigarrada de los trajes, los encajes, las cruces de oro. Aquella masa de gente saltando todos a la vez. Se mantenía apartada modestamente cuando un mozo muy atildado y que fumaba en pipa, apoyado de codos en la barra de un toldo, se acercó a invitarla a bailar. La convidó a sidra, a café, a galletas, le regaló un pañuelo y, creyendo que la moza le correspondía, se ofreció a acompañarla. A la orilla de un campo de avena, la tumbó brutalmente. Felicidad se asustó y empezó a gritar. El mozo escapó. La historia es presentada sin ningún aspecto incierto. El romanticismo gustaba de lo misterioso, que nos generaba dudas y misterio. En cambio, en la estética realista se piensa lo contrario. Se utilizan los flashbacks para contar el pasado y que no queden dudas del personaje. Entonces, en este tipo de literatura predomina lo visual. Hay en el relato como característica la temática del matrimonio. En el caso de Felicidad, una desilusión, debido a que Teodoro se casa con otra mujer. La deja por el dinero. El dinero es un gran tema del realismo. El matrimonio atravesado por el dinero son dos temáticas muy importantes en el realismo. Cito: el amigo le dijo que no debía volver a verle para librarse del servicio. Teodoro se había casado con una vieja muy rica, Madame Lebois de Touques. Aparecen la diferencia de clases también. Por ejemplo, Teodoro y Felicidad son criados. Cito: a lo largo de medio siglo, las burguesas de Pont-l'Evêque le envidiaron a Madame Aubin su criada Felicidad. Fin de cita. Madame Aubin es la burguesa. Flaubert expresa una crítica a la burguesía a partir de contar la historia de la criada. Los personajes de la historia son encabezados por mujeres, en este caso Felicidad, y en otro libro de Madame Bovary, Emma Bovary. Otra característica es que presenta hechos que pueden suceder en la realidad. La vida trágica que va a tener Felicidad, por ejemplo. Otra característica es que los personajes evolucionan. Se cuenta desde su nacimiento hasta su muerte y cómo mueren los hijos de Madame Aubin. Hay una función moralizada, se critica cómo actúa la burguesía con los criados. Para concluir, Felicidad al relacionarse con los demás es buena y tierna, pero a cambio de eso recibe rechazo, o que le digan que no abraza a los chicos, por ejemplo, porque ella es la criada. A los familiares no le importa ella como hermana, les importa el dinero y los demás desaparecen. Hay una crítica social a la burguesía. ¿Qué se dice de las mujeres? No es incluida y, como interpreta la instrucción que le dieron en la iglesia, interpreta de una forma ingenua al momento de que le muestran un mapa, y en ese momento se demuestra su nivel de ignorancia. Entonces se llama Un corazón sencillo porque ella va a interpretar la realidad a través de los sentimientos. Al hacer esto, la mayoría, ¿qué va a hacer? Va a abusar de ella, van a ser desconsiderados, la van a explotar laboralmente, la van a engañar. Flaubert dice: ojo con interpretar la vida con los sentimientos. Ella se da cuenta de los abusos, de los maltratos, no se da cuenta. Sufre porque interpreta la realidad con los sentimientos. No se da cuenta de esos maltratos porque tiene un corazón sencillo o corazón ingenuo. Y la causa de esa ingenuidad es la ignorancia. Y sufre doblemente porque es un personaje ignorante, que no tiene instrucción. La única instrucción que tiene es la religiosa. Y Flaubert también realiza una crítica a la religión. El narrador desaparece en Flaubert. Tiene una función moralizante, no está explicitada, hay que interpretarla. Y va a jugar con el nombre de Felicidad, una mujer que sufre toda su vida.